Magnolia sintió cómo las palabras de Marcel atravesaban su pecho como esquirlas de vidrio. Estaban en el estudio fotográfico más prestigioso de Barcelona, rodeados de luces suaves y fondos de terciopelo, preparándose para la sesión familiar que él había insistido en organizar. Pero cuando el fotógrafo sugirió que ella se uniera al encuadre junto a Marcel y su madre, él se inclinó hacia el profesional y susurró, lo suficientemente alto para que ella escuchara cada sílaba. No la quiero ni en las fotos, solo nosotros dos. El fotógrafo pestañeó incómodo. La madre de Marcel sonrió con esa satisfacción venenosa que Magnolia conocía demasiado bien. ¿Y ella? Ella se quedó de pie, con las manos entrelazadas frente a su vestido de seda, sintiendo cómo 5 años de matrimonio se desmoronaban en una sola frase. No era la primera humillación, ni siquiera la peor, pero fue la que finalmente rompió algo dentro de ella. Algo que había permanecido intacto a pesar de las cenas donde él la ignoraba, las reuniones sociales donde la presentaba como la esposa sin mencionar su nombre, las noches donde dormía dándole la espalda como si su presencia le resultara insoportable. Magnolia salió del estudio con la cabeza en alto, pero por dentro algo había cambiado para siempre. No lo sabía aún, pero esa tarde gris de noviembre en Barcelona, marcaría el inicio de su verdadera vida. Y Marcel pronto descubriría que rechazar a una mujer no la destruye, la libera. Magnolia había llegado a Barcelona 7 años atrás, con 22 años recién cumplidos y un título en Historia del Arte bajo el brazo. La ciudad le había parecido un sueño hecho piedra, las curvas imposibles de Gaudí, las ramblas bulliciosas al atardecer, el Mediterráneo brillando como una promesa de libertad al final de cada calle estrecha del barrio gótico. Conoció a Marcel Sorensen en una galería de arte contemporáneo en el Eixample. Él tenía 32 años. Era arquitecto asociado en uno de los estudios más prestigiosos de la ciudad, y la miró aquella noche como si ella fuera la única obra de arte que merecía su atención. Alto, de mandíbula angular y ojos grises que parecían descifrar secretos, Marcel la hizo sentir vista por primera vez en su vida. El noviazgo fue un vendaval de cenas en restaurantes con estrellas Michelin, fines de semana en su casa familiar en Sitges, presentaciones con socios y clientes donde él la exhibía con orgullo casi posesivo. «Es brillante», decía mientras deslizaba una mano por su espalda. «Magnolia tiene un ojo privilegiado para el arte. Va a revolucionar el mundo de las curadurías». Se casaron en una ceremonia íntima en la Basílica de Santa María del Mar, con el sol filtrándose a través de los vitrales góticos y bañándolos en luz dorada. Magnolia llevaba un vestido de encaje francés que había pertenecido a su abuela, y cuando Marcel la besó frente al altar, ella creyó con cada fibra de su ser que había encontrado su lugar en el mundo. Pero las señales comenzaron apenas 3 meses después de la boda. La primera fue sutil. Marcel comenzó a llegar tarde a casa, siempre con la misma explicación sobre reuniones con clientes, presentaciones de proyectos, crisis de última hora en la obra de algún edificio corporativo. Magnolia lo esperaba con la cena preparada, estudiando catálogos de exposiciones para su trabajo como asistente de curaduría en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo. «¿Otra vez pasta?», preguntó él una noche mirando el plato que ella había preparado con tanto esmero, tagliatelle con trufa negra, exactamente como le gustaba. «Pensé que te encantaba la pasta con trufa». «Me encantaba cuando era novedad». Magnolia dejó el tenedor sin probarlo. «Ahora es predecible». La palabra quedó suspendida entre ellos como una sentencia. Predecible. Pronto, esa palabra se convertiría en el eje de su existencia.
Predecible era como él describía su forma de vestir, sus temas de conversación, sus esfuerzos por mantener viva la chispa entre ellos. Predecible era lo que ella se había vuelto en los ojos de Marcel, y con cada repetición de esa palabra, Magnolia sentía cómo su luz interior se apagaba un poco más. La madre de Marcel, Ingrid Sorensen, una mujer de 60 años con el cabello rubio platino, recogido en un moño perfecto y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, se mudó al piso de al lado 6 meses después de la boda. «Es temporal», explicó Marcel. «Solo hasta que encuentre un lugar más pequeño. Ya sabes cómo es el mercado inmobiliario en Barcelona». Pero Ingrid nunca se mudó. Y con su presencia constante, la dinámica del matrimonio cambió por completo. Ingrid tenía llave del apartamento, un piso de 200 metros cuadrados en Passeig de Gràcia, con balcones de hierro forjado y vistas a la casa Batlló, y entraba cuando le venía en gana. Reorganizaba la cocina, criticaba la decoración, comentaba en voz alta sobre lo descuidada que se veía Magnolia cuando la encontraba en pijama los fines de semana. «Marcel necesita una esposa que lo represente adecuadamente», le dijo Ingrid una tarde mientras revisaba el armario de Magnolia con expresión de disgusto. Su padre era un hombre importante. Marcel heredó esa importancia. No puede tener al lado a alguien que parece... Bueno, ya sabes. Magnolia nunca supo completar esa frase, pero las opciones que imaginaba eran todas humillantes. Marcel nunca la defendió, ni una sola vez. Cuando Magnolia se quejaba de las intromisiones de Ingrid, él suspiraba con cansancio y decía: «Es mi madre, Magnolia. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la eche a la calle?» Las cenas familiares se volvieron campos de batalla silenciosos. Ingrid y Marcel hablaban en alemán, el idioma que compartían por el lado paterno de la familia, excluyendo deliberadamente a Magnolia de las conversaciones. Cuando ella intentaba participar, cambiaban al español con expresiones de molestia apenas disimulada, como si su presencia fuera una interrupción incómoda. «¿De qué hablaban?», preguntó Magnolia una noche, después de una cena particularmente tensa. «Cosas familiares», respondió Marcel, quitándose la corbata frente al espejo. «Nada que te incumba, nada que te incumba». Magnolia comenzó a sentirse como una invitada en su propia vida. Marcel dejó de preguntarle sobre su día, sobre sus proyectos en el museo, sobre las exposiciones que tanto la apasionaban. Las conversaciones entre ellos se redujeron a logística. ¿Quién compraría el pan? Si había que pagar la factura del agua, si ella podría recoger su traje de la tintorería. El sexo desapareció gradualmente. Primero fueron semanas, luego meses. Marcel siempre tenía una excusa. Estaba agotado, tenía dolor de cabeza, había bebido demasiado en la cena con clientes. Las pocas veces que Magnolia intentó iniciar algo, él la apartaba con delicadeza casi clínica, como si la sola idea le resultara incómoda. «No estoy de humor, Magnolia. ¿Podemos no convertir esto en un drama?» Pero el punto de inflexión llegó con la sesión fotográfica. Ingrid había insistido en organizar un retrato profesional de la familia Sorensen para enviarlo como tarjeta navideña a clientes y socios del estudio de arquitectura. Magnolia se había preparado con esmero. Llevaba un vestido de seda color marfil, se había hecho peinar en un salón del Passeig de Gràcia, había elegido joyas discretas pero elegantes. Cuando llegó al estudio, Marcel e Ingrid ya estaban allí, conversando con el fotógrafo sobre ángulos y fondos. Magnolia se acercó sonriendo, lista para ocupar su lugar junto a su esposo. Fue entonces cuando escuchó las palabras que detonarían todo. «No la quiero ni en las fotos, solo nosotros dos». El fotógrafo intentó mediar. «Pero señor Sorensen, su esposa ya está aquí.
He dicho que no. La voz de Marcel era firme, sin espacio para negociación. Es una foto familiar. Ella no es familia de sangre. Ingrid rió. Una risa suave, satisfecha, cómplice. Y Magnolia sintió como algo dentro de ella se cristalizaba en hielo puro. No gritó, no lloró. Simplemente se dio vuelta, caminó hacia la salida del estudio con pasos medidos y salió a la tarde fría de Barcelona sintiéndose más sola que nunca en su vida, pero también, por primera vez en años, completamente despierta. Los días siguientes a la sesión fotográfica transcurrieron en un silencio denso y pegajoso. Marcel no mencionó el incidente. Ni se disculpó, ni pareció registrar que algo había cambiado. Simplemente continuó con su rutina. Salía temprano al estudio, regresaba tarde oliendo a perfume ajeno y vino caro, cenaba en silencio mientras revisaba planos en su tablet, y se dormía dándole la espalda. Magnolia, por su parte, comenzó a observar. Realmente observar. Y lo que vio la horrorizó. Estaba en su propio apartamento, pero se movía por él como una fantasma. Su ropa ocupaba apenas un tercio del vestidor. Marcel había reclamado el resto para sus trajes italianos y sus colecciones de zapatos hechos a medida. En la sala no había ni una sola foto de su boda, solo imágenes de Marcel con su padre fallecido, Marcel con Ingrid, Marcel en ceremonias de premiación por sus diseños arquitectónicos. En la cocina, Ingrid había reemplazado todos sus utensilios por otros más apropiados. En el baño, sus productos de cuidado personal habían sido relegados al gabinete inferior, mientras que los costosos tratamientos dermatológicos de Marcel ocupaban todo el estante principal. Era como si la estuvieran borrando metódicamente de su propia vida. Una tarde, mientras Marcel estaba en una reunión, Magnolia decidió hacer algo que nunca había hecho: revisar su computadora portátil. No planeaba encontrar nada, simplemente necesitaba sentir que todavía tenía algo de control, algún tipo de agencia en su existencia cada vez más difusa. Abrió el portátil. La contraseña era su cumpleaños. Al menos eso no había cambiado. Y entonces vio el correo electrónico abierto en la pantalla. Un intercambio con su socio del estudio, Damien Rochefort. Damien: ¿vas a llevar a Magnolia a la gala de arquitectura el viernes? Marcel: Dios, no. Es demasiado aburrida para esos eventos. Se queda callada en las esquinas como una planta decorativa. Llevaré a mi madre. Al menos ella sabe cómo conversar con los clientes. Damien: duro, hermano. ¿Todavía sigues con ella entonces? Marcel: por ahora. El divorcio es complicado y caro. Además, técnicamente es una buena ama de casa. Mantiene todo funcionando mientras yo hago el trabajo importante. Magnolia leyó el intercambio 3 veces. 4, 5. Cada palabra era un golpe directo al centro de su ser. Aburrida. Planta decorativa. Ama de casa. Técnicamente. Cerró el portátil con manos temblorosas y se sentó en el suelo del estudio, abrazándose las rodillas. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas para Marcel. Pero sintió algo peor que el dolor. Sintió rabia. Una rabia fría, calculada, que comenzaba a cristalizarse en su pecho como escarcha sobre vidrio. La noche de la gala, Marcel salió del apartamento vestido con un smoking negro impecable, corbatín de seda, gemelos de plata. Ni siquiera se despidió. Simplemente cerró la puerta, dejando a Magnolia sentada en el sofá, con un libro de historia del arte que ni siquiera estaba leyendo. Ingrid había venido media hora antes para ayudar a Marcel a arreglarse, como si él necesitara ayuda, y antes de irse se había detenido frente a Magnolia con una sonrisa afilada. Es mejor que te quedes aquí, querida. Estas galas son para gente de un cierto nivel. Tú no encajarías. Magnolia no respondió.
Simplemente observó cómo la mujer salía del apartamento del brazo de su hijo, riéndose de algún chiste privado en alemán. Esa noche, sola en el enorme piso vacío, Magnolia tomó una decisión. No iba a seguir siendo invisible en su propia vida. Comenzó sutilmente. Al día siguiente, llamó a su antigua supervisora en el MACBA, Adriana Castellón, una mujer de 50 años, con el cabello gris cortado en un bob asimétrico y una reputación de comerse vivos a los artistas pretenciosos. Magnolia Fernández, dijo Adriana con genuina sorpresa cuando atendió el teléfono. Han pasado meses desde que renunciaste. ¿Cómo estás? Renuncié porque Marcel dijo que no era apropiado que su esposa trabajara en un museo público, respondió Magnolia, y por primera vez en años escuchó su propia voz decir una verdad sin filtros. Dijo que parecía que necesitábamos el dinero. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Magnolia, dijo Adriana finalmente, con un tono que mezclaba furia y compasión. ¿Estás bien? No, respondió ella simplemente. Pero voy a estarlo. Le contó todo. La humillación constante, la exclusión sistemática, el correo electrónico, la sesión fotográfica. Adriana escuchó sin interrumpir, y cuando Magnolia terminó, habló con la claridad de alguien que ha visto demasiadas mujeres brillantes apagarse por hombres mediocres. Tengo un proyecto que podría interesarte. Estamos co-curando una exposición sobre mujeres arquitectas olvidadas del siglo XX con el MoMA de Nueva York. Necesito a alguien con tu ojo y tu conocimiento. Es un contrato de 6 meses, pero podría extenderse. ¿Te interesa? Magnolia sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Sí, dijo. Me interesa. Esa noche, cuando Marcel llegó a casa pasada la medianoche, Magnolia estaba despierta en el sofá, revisando documentación sobre la exposición que Adriana le había enviado. ¿Todavía levantada?, preguntó él, quitándose la chaqueta. Marcel, dijo ella sin levantar la vista de la computadora, voy a aceptar un trabajo en el MACBA. Es un proyecto de 6 meses con posibilidad de extensión. Él se detuvo en seco. Discutimos esto, Magnolia. No necesitas trabajar. Yo gano suficiente para ambos. No se trata de dinero. Ahora sí lo miró directamente. Se trata de mí, de lo que necesito para no desaparecer completamente. Marcel soltó una risa seca. Siempre tan dramática. Haz lo que quieras, pero no esperes que cambie mi agenda para acomodar tus hobbies. Magnolia no respondió. Simplemente volvió a concentrarse en la pantalla, sintiendo cómo esa rabia fría se solidificaba aún más en su interior. Los siguientes 2 meses fueron reveladores. Magnolia se sumergió en el proyecto con una intensidad que había olvidado que poseía. Trabajaba 12, 14 horas al día, investigando, entrevistando, conectando con arquitectas y curadoras de todo el mundo. Adriana le dio libertad creativa total, y Magnolia floreció como una planta que finalmente encuentra luz después de años en la sombra. Marcel ni siquiera notó el cambio, o si lo notó no le importó. Pero entonces Magnolia descubrió algo que lo cambiaría todo. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en el estudio de Marcel, encontró un archivador que no había visto antes. Estaba parcialmente oculto detrás de una estantería con maquetas de edificios, y algo, una intuición, un impulso, la hizo abrirlo. Dentro había facturas, cientos de facturas, restaurantes carísimos, hoteles boutique, joyerías, floristerías. Todas a nombre de Marcel, todas fechadas en los últimos 3 años, todas dirigidas a una misma dirección. Un apartamento en el barrio del Born, y todas firmadas con una nota manuscrita, para V. Magnolia fotografió cada factura con su teléfono, sus manos apenas temblando. Luego cerró el archivador, lo devolvió a su lugar
y salió del estudio con una claridad aterradora. Marcel no solo la despreciaba, la estaba traicionando. Y lo había estado haciendo durante años, mientras ella se consumía intentando ser suficiente para él. Esa noche, cuando Marcel llegó a casa, Magnolia estaba cenando sola en la mesa del comedor, un plato de risotto de azafrán que había preparado solo para ella. Marcel ni siquiera se acercó a la mesa, simplemente se sirvió una copa de whisky y se instaló en el sofá con su tablet. ¿No comes?, preguntó ella con tono neutro. Ya cené con clientes, respondió sin levantar la vista. Magnolia asintió lentamente, como si estuviera procesando información trivial. Pero por dentro, ese hielo en su pecho comenzaba a transformarse en algo mucho más peligroso: determinación absoluta. Marcel Sorensen le había quitado su dignidad, su confianza, su sentido de valor. Había intentado borrarla de su propia historia, reducirla a una nota al pie en la narrativa brillante de su vida. Pero Magnolia Fernández no era una nota al pie, era la protagonista de su propia historia. Y su historia apenas estaba comenzando. La confirmación llegó 3 semanas después, un martes lluvioso en Barcelona, donde el cielo se había vuelto del color del acero y las calles brillaban como espejos oscuros. Magnolia había contratado discretamente a un investigador privado, una mujer llamada Nadia Krasnov, con raíces rusas, 50 años, expresión impenetrable y una reputación de encontrar verdades que otros preferirían mantener enterradas. Se encontraron en un café discreto cerca del mercado de la Boquería, uno de esos lugares donde los turistas no van y los lugareños se refugian para tomar café espeso y leer periódicos en silencio. Nadia deslizó un sobre manila a través de la mesa de madera gastada. 3 años, dijo con voz ronca sin preámbulos. Se llama Verónica Lafitte, diseñadora de interiores, 28 años. Él le paga el apartamento en el Born, un estudio privado en Gracia, y un BMW nuevo cada 2 años. También le financió un viaje a Santorini el año pasado, cuando tú creías que él estaba en una conferencia en Berlín. Magnolia abrió el sobre con manos perfectamente estables. Dentro había fotografías. Marcel y una mujer joven, elegante, con el cabello castaño cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros, besándose en la entrada del apartamento del Born, tomados de la mano en una terraza frente al mar. Él mirándola con una expresión que Magnolia no había visto en años: devoción absoluta. «Hay más», continuó Nadia. «Tu suegra lo sabe. De hecho, lo aprueba. Hay mensajes entre ellos donde Ingrid aconseja a Marcel sobre cómo manejar la situación contigo. Ella le sugirió que te mantuviera cerca solo por apariencias, hasta que su estudio consolidara algunos contratos importantes con clientes conservadores que valoran la familia tradicional». Magnolia cerró el sobre lentamente. «¿Cuánto te debo?». Nadia la estudió con expresión indescifrable. «Ya pagaste el anticipo». «Pero déjame decirte algo, Magnolia. He investigado a muchos hombres infieles en mi carrera. La mayoría son simplemente débiles, estúpidos, o están pasando por alguna crisis existencial. Pero Marcel Sorensen es diferente. Él es cruel deliberadamente. Disfruta teniendo control sobre ti mientras se divierte con ella. Es un juego de poder para él». «Lo sé», dijo Magnolia en voz baja. «¿Y qué vas a hacer?». Magnolia guardó el sobre en su bolso, tomó un sorbo de su café ya frío y miró a Nadia directamente a los ojos. «Voy a desaparecer, y luego voy a reaparecer tan brillante que él desee nunca haberme conocido». Nadia sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, apreciativa. «Buena suerte, entonces. Algo me dice que no la vas a necesitar». Esa tarde, Magnolia tomó decisiones con la precisión de un cirujano.
Primero, fue al banco. Abrió una cuenta nueva a su nombre exclusivo y transfirió meticulosamente todo el dinero que había ganado, aunque Marcel siempre había minimizado sus ingresos como insignificantes. Resultó que 5 años de trabajo antes del matrimonio, más sus proyectos freelance recientes, sumaban una cantidad respetable. Segundo, habló con Adriana en el MACBA. «Necesito acelerar mi transición al proyecto», dijo Magnolia. «¿Es posible convertir esto en una posición permanente?». Adriana la miró con esa sagacidad que solo dan los años. «¿Vas a dejarlo?». «Voy a dejar de existir para él», corrigió Magnolia. «Que es diferente, mejor». «Entonces sí, podemos hacerlo permanente. De hecho, hay otra oportunidad que quiero discutir contigo. El MoMA está buscando un curador asociado para su departamento de arquitectura y diseño. Es una posición de 3 años en Nueva York. Pensé en ti inmediatamente, pero asumí que tu situación te lo impediría». Magnolia sintió como algo se expandía en su pecho. Posibilidad, futuro, libertad. «Manda mi nombre», dijo. «Quiero estar en esa lista». Tercero, y más dolorosamente, llamó a su madre en Valparaíso, Chile, la ciudad costera donde había crecido, rodeada de cerros pintados de colores imposibles y el olor constante del Pacífico. «Mamá», dijo cuando su madre atendió con esa voz cálida que siempre había sido su refugio. «Necesito contarte algo». Le contó todo. Cada humillación, cada traición, cada momento en que había sentido que se estaba borrando a sí misma para complacer a un hombre que nunca la había valorado. Su madre escuchó en silencio, y cuando Magnolia terminó, habló con la sabiduría de alguien que también había amado mal alguna vez. «Hija, el día que te casaste con ese hombre, vi algo en sus ojos que me asustó, pero eras tan feliz que no me atreví a decirte nada. Él te miraba como si fueras un trofeo que había ganado, no como si fueras una persona que quería conocer. Y ahora entiendo que tenía razón. ¿Por qué no me dijiste?». «Porque necesitabas aprender esto por ti misma, amor. Nadie puede enseñarte tu propio valor. Tienes que descubrirlo en carne propia, y ahora lo has hecho». Magnolia lloró por primera vez en semanas, no de dolor, sino de alivio. Alguien la veía, alguien entendía. «¿Qué vas a hacer?», preguntó su madre. «Voy a ser libre», respondió Magnolia, «y voy a ser extraordinaria». La confrontación final con Marcel llegó una semana después. Magnolia había planeado todo meticulosamente. Contrató a una abogada especializada en divorcios, una mujer llamada Silvia Montero, con fama de ser implacable en las negociaciones, y preparó toda la documentación necesaria: las fotografías de la infidelidad, los registros bancarios de los gastos con Verónica, los correos electrónicos despectivos, todo. Eligió un viernes por la noche. Marcel llegó a casa pasadas las 10, oliendo a ese perfume que ya Magnolia reconocía como el de Verónica, algo con notas de jazmín y ámbar, demasiado dulce para su gusto. «Magnolia», dijo él con tono aburrido, dejando las llaves en la consola de la entrada. «¿Cenaste? Porque estoy agotado y solo quiero ducharme e irme a dormir». «Necesito hablar contigo», dijo ella desde el sofá con voz calmada. Él suspiró teatralmente. «¿Puede esperar hasta mañana? De verdad no estoy de humor para...». «Me voy». El silencio fue absoluto. Marcel se volvió lentamente, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. «¿Qué dijiste?». «Me voy», repitió Magnolia, y algo en su tono, algo frío, definitivo, inquebrantable, hizo que Marcel finalmente la mirara con atención real. «Quiero el divorcio. Ya contraté abogados. Los papeles están listos. Solo necesito que firmes». Marcel soltó una risa incrédula. «¿Divorcio?».
Magnolia, no seas ridícula. ¿Qué vas a hacer sin mí? No tienes nada, no eres nada. Ella se puso de pie con movimientos medidos. Caminó hacia el aparador donde había dejado el sobre que Nadia le había entregado y lo deslizó a través de la mesa de centro hacia él. ¡Ábrelo! Marcel abrió el sobre con expresión de fastidio y entonces palideció. ¿Me hiciste seguir? Durante 3 semanas, confirmó Magnolia. Tengo fotografías, extractos bancarios, mensajes. 3 años, Marcel. 3 años con Verónica Lafitte mientras me hacías creer que yo era el problema. Mientras tu madre me decía que no era suficiente. Mientras me excluías de fotos familiares y me llamabas predecible y aburrida. Marcel dejó caer el sobre. Magnolia, escucha. Puedo explicar. No necesito explicaciones. Su voz era hielo puro. Necesito que firmes los papeles de divorcio. No voy a pedirte nada material. Puedes quedarte con este apartamento, con tu preciosa vida perfecta, con tu madre insoportable. Solo quiero mi libertad. ¿Y vas a ir a dónde? La voz de Marcel se había vuelto venenosa. ¿A hacer qué? Eres una curadora mediocre en un museo público. Sin mí no eres nadie. Magnolia sonrió, una sonrisa pequeña, triste pero inquebrantablemente firme. Vas a descubrir exactamente quién soy, Marcel, y te va a doler mucho más de lo que crees. Se dio vuelta y caminó hacia la habitación de huéspedes, donde había estado durmiendo las últimas semanas, y cerró la puerta con seguro. Al otro lado, escuchó cómo Marcel arrojaba algo contra la pared, probablemente un vaso, y maldecía en alemán. Pero Magnolia no sintió miedo, ni siquiera tristeza, solo sintió, por primera vez en 5 años, como si pudiera respirar completamente. Magnolia dejó el apartamento de Passaic de Gracia 3 días después, con solo 2 maletas y una determinación que habría asustado a cualquiera que pudiera leerla en sus ojos. Alquiló un estudio pequeño en el Raval, un barrio bohemio, colorido, lleno de artistas, inmigrantes y gente que había venido a Barcelona a reinventarse. Era diminuto comparado con el piso de Marcel, apenas 40 metros cuadrados, con una ventana que daba a una calle estrecha donde los bares de tapas competían con galerías de arte experimental. Pero era suyo, completamente suyo. Los primeros días fueron extraños. Magnolia se despertaba en las mañanas sin el peso invisible de la desaprobación de Ingrid, sin la presencia sombría de Marcel ignorándola sistemáticamente. Preparaba café solo para ella. Elegía qué música escuchar sin preocuparse por si era demasiado ruidosa. Caminaba descalza por el suelo de madera sin que nadie le dijera que no era apropiado. Era libertad en su forma más simple y radical. El divorcio avanzó con una velocidad sorprendente. Marcel firmó los papeles sin resistencia, probablemente aliviado de poder formalizar su relación con Verónica sin las complicaciones de un matrimonio inconveniente. Silvia Montero, su abogada, manejó todo con eficiencia quirúrgica, asegurándose de que Magnolia no saliera con deudas ni compromisos financieros vinculados a Marcel. «Eres libre», dijo Silvia cuando todo finalizó, firmando el último documento. Oficialmente, legalmente completamente libre. Magnolia sintió algo extraño. No euforia, no alivio dramático, sino algo más profundo. Paz. Como si un ruido constante que había estado sonando en el fondo de su mente durante años, finalmente se hubiera detenido. Ahora venía la parte difícil: reconstruirse. Magnolia se lanzó al proyecto del MACBA con una intensidad que sorprendió incluso a Adriana. Trabajaba 14 horas diarias, investigando arquitectas olvidadas del siglo XX, desenterrando correspondencias, diseños, fotografías. Descubrió mujeres brillantes cuyo trabajo había sido atribuido a sus esposos o jefes masculinos.
Mujeres que habían diseñado edificios icónicos, pero cuyos nombres nunca aparecían en las placas. Mujeres que habían sido borradas sistemáticamente de la historia de la arquitectura. Y en cada una de ellas, Magnolia veía reflejada su propia experiencia. Una tarde, mientras revisaba los archivos de una arquitecta alemana llamada Elsa Gropius, quien había codiseñado la Bauhaus, pero cuyo trabajo había sido acreditado exclusivamente a su esposo Walter, Magnolia sintió algo cristalizar dentro de ella. Esto no era solo una exposición, era una declaración, una reivindicación, un grito colectivo de todas las mujeres que habían sido minimizadas, ignoradas, borradas, y ella iba a ser la voz que contara esas historias. La exposición comenzó a tomar forma. Arquitectas invisibles, mujeres que construyeron el siglo XX. Magnolia curó cada pieza con precisión obsesiva, eligiendo fotografías, planos originales, maquetas, correspondencias personales. El MACBA le dio un presupuesto generoso y total libertad creativa. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Adriana entró a su oficina una tarde de marzo, con una expresión que Magnolia no pudo descifrar. ¿Emoción? ¿Incredulidad? «El MoMA está aquí», dijo Adriana sin preámbulos. Miranda Castellanos, la directora de Arquitectura y Diseño, vino específicamente a ver nuestro progreso en la exposición, y Magnolia preguntó por ti, por nombre. Magnolia sintió cómo el corazón le daba un vuelco. ¿Qué? Resulta que leyó tu ensayo sobre Elsa Gropius, que publicaste en aquella revista de estudios arquitectónicos hace 3 años. Dijo que fue una de las piezas más lúcidas sobre género y arquitectura que había leído en décadas. Y ahora quiere conocerte. La reunión con Miranda Castellanos fue surrealista. Miranda tenía 60 años, el cabello completamente plateado cortado en un bob elegante, lentes de diseño que probablemente costaban más que el alquiler mensual de Magnolia, y una reputación de ser una de las curadoras más respetadas del mundo. Se sentaron en un café tranquilo cerca del museo y Miranda fue directa. «He estado siguiendo tu trabajo desde aquel ensayo sobre Gropius. Eres brillante, Magnolia. Tienes un ojo para las narrativas que otros curadores pasan por alto y una capacidad de hacer que la historia del diseño sea urgente, relevante, humana. Es un talento extraordinariamente raro». Magnolia sintió cómo el rubor subía a sus mejillas. «Gracias. Eso significa mucho viniendo de usted. Quiero ofrecerte la posición de curadora asociada en el MoMA. 3 años inicialmente, con posibilidad de permanencia. Estarías a cargo de desarrollar nuestra nueva ala de arquitectura contemporánea con enfoque especial en perspectivas globales y voces históricamente marginadas. El salario es competitivo, incluye vivienda subsidiada en Manhattan, y tendrías un equipo de 5 personas bajo tu supervisión». Magnolia se quedó sin aliento. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió Miranda. «El mundo necesita más curadoras como tú. Y francamente, estarías desperdiciando tu talento quedándote aquí más tiempo del necesario». Magnolia aceptó sin pensarlo 2 veces. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Magnolia trabajó incansablemente para finalizar la exposición del MACBA mientras preparaba su mudanza a Nueva York. Encontró un apartamento pequeño en el Upper West Side, un 4º piso sin ascensor con vista a un parque comunitario, nada glamoroso pero completamente suyo. Y entonces llegó la invitación que lo cambiaría todo. El Colegio de Arquitectos de Cataluña organizaba su gala anual,
un evento de etiqueta donde se premiaban los mejores proyectos arquitectónicos del año y donde todos los profesionales importantes de Barcelona asistían para ver y ser vistos. Magnolia recibió la invitación como representante del MACBA, dado el éxito anticipado de su exposición. Al principio, consideró no ir. La idea de encontrarse con Marcel, quien sin duda estaría allí con su estudio, le parecía innecesariamente masoquista. Pero entonces Adriana le dijo algo que cambió su perspectiva. Magnolia, ese hombre te hizo sentir invisible durante años. Creyó que sin él no eras nadie. ¿No crees que merece ver exactamente lo equivocado que estaba? Y Magnolia decidió que sí, que merecía ese momento. Compró un vestido para la ocasión, algo que nunca se habría atrevido a usar durante su matrimonio. Seda líquida que caía sobre su cuerpo como agua carmesí, con un corte asimétrico que dejaba un hombro al descubierto y una falda que se movía como llama viva con cada paso. No era solo un vestido, era una declaración, una transformación visible. Se hizo peinar en un salón de Eixample, el cabello recogido en un moño alto, con mechones sueltos enmarcando su rostro. Maquillaje discreto pero impactante, labios definidos, ojos ahumados, piel luminosa. Tacones de 10 centímetros que la hacían caminar como si conquistara territorios. Cuando se miró al espejo antes de salir, Magnolia casi no se reconoció. No porque se viera diferente físicamente, aunque sí había perdido peso, ganado definición, dejado crecer su cabello natural, sino porque algo en sus ojos había cambiado fundamentalmente. Ya no había súplica en esa mirada, no había necesidad de aprobación, solo había poder, certeza, conocimiento absoluto de su propio valor. Llegó a la gala sola, caminando por la alfombra del Palau Nacional con la confianza de alguien que ya no necesita validación externa. Las cámaras parpadearon. La exposición del MACBA había generado suficiente expectativa como para que algunos periodistas culturales la reconocieran, y entonces entró al salón. Era espectacular. Techos altos con frescos renacentistas, lámparas de cristal masivas, mesas vestidas con manteles color marfil y arreglos florales que parecían esculturas vivientes. Cientos de personas en trajes de etiqueta conversando, riendo, moviéndose en esos patrones sociales coreografiados que Magnolia conocía tan bien. Y allí, junto a una de las columnas principales, estaba Marcel. Con Verónica del brazo, ella en un vestido azul noche, él con smoking negro, ambos riendo de algo que Ingrid estaba diciendo. El trío perfecto, la familia que él siempre había querido, sin la esposa inconveniente que lo había frenado. Magnolia respiró hondo y caminó hacia el bar, pidiendo una copa de champaña. No iba a esconderse, no iba a huir. Iba a existir en ese espacio con la misma autoridad que cualquier otra persona allí. Y entonces Marcel la vio. Si estás emocionada con esta transformación como yo, muestra tu apoyo dándole like al video, y si quieres ver más mini novelas de mujeres que recuperan su poder, suscríbete al canal porque tengo muchas más historias increíbles en camino. El momento fue cinematográfico en su precisión. Marcel estaba levantando una copa de vino a sus labios, a medio camino de responder algo que Verónica le había susurrado al oído, cuando sus ojos encontraron a Magnolia al otro lado del salón. Se quedó completamente inmóvil, la copa suspendida en el aire, los ojos abiertos con una expresión que Magnolia saboreó con placer frío. Shock absoluto. Porque la mujer que él había intentado borrar, la que había tratado como mueble decorativo, la que había excluido de fotografías familiares porque no era familia de sangre, esa mujer había desaparecido, y en su lugar estaba alguien completamente diferente.
Magnolia no lo miró directamente. Simplemente tomó su copa de champán, agradeció al bartender con una sonrisa y se volvió para conversar con un grupo de arquitectos que estaban discutiendo la exposición del MACBA. Uno de ellos, un hombre mayor con barba plateada y lentes redondos, la reconoció inmediatamente. ¿Usted es Magnolia Fernández? He leído todo sobre su exposición. Arquitectas invisibles. El título es perfecto, devastadoramente perfecto. Magnolia sonrió con genuina calidez. Gracias. Ha sido un proyecto de amor y rabia en partes iguales. El grupo rió y pronto estaban envueltos en una conversación fascinante sobre cómo la historia de la arquitectura sistemáticamente había borrado las contribuciones femeninas. Magnolia hablaba con la confianza de alguien que domina absolutamente su campo, citando referencias, compartiendo anécdotas de investigación, haciendo que cada persona en ese círculo se inclinara ligeramente hacia ella, capturados por su inteligencia y pasión. Desde el otro lado del salón, Marcel no podía dejar de mirarla. Verónica se dio cuenta, por supuesto. Las mujeres siempre se dan cuenta. ¿Quién es ella?, preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero que traicionaba inseguridad. Nadie, respondió Marcel automáticamente, pero su voz sonaba hueca. Nadie importante. Ingrid, sin embargo, había palidecido visiblemente. Es Magnolia, dijo con voz tensa. Tu ex esposa. ¿Esa es tu ex? Verónica la estudió con nueva intensidad. Marcel, me dijiste que ella era... Bueno, tú sabes, sosa. Predecible. ¿Esa mujer de rojo es sosa? Marcel no respondió. No podía, porque todo lo que había creído sobre Magnolia, todo lo que se había dicho a sí mismo para justificar cómo la había tratado, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Ella no se veía destruida. No se veía pequeña, no se veía como si necesitara su validación, se veía triunfante. La cena fue tortura para Marcel. Magnolia estaba sentada en una mesa central, rodeada de curadores internacionales, críticos de arte, directores de museos. Conversaba en español, inglés y francés con fluidez natural. Hacía reír a la gente, gesticulaba con esas manos elegantes que él había dejado de notar hacía años. Y cada persona en esa mesa la miraba con respeto, con admiración, con el tipo de atención que Marcel siempre había creído que solo él merecía. Durante los premios, cuando anunciaron que el MACBA había ganado reconocimiento especial por arquitectas invisibles, Magnolia subió al escenario para aceptar en nombre del museo. Las luces la bañaron, y ella habló con una voz clara, firme, hermosa. Este proyecto no es solo sobre arquitectas olvidadas del pasado. Es sobre todas las mujeres cuyos nombres fueron borrados de las historias que ellas mismas construyeron. Es sobre recuperar narrativas, restaurar dignidad y recordarnos que la historia siempre es escrita por quienes tienen el poder de contar. Hoy recuperamos ese poder. El salón explotó en aplausos. Marcel aplaudía mecánicamente, pero por dentro algo se estaba resquebrajando. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban en el cóctel, Marcel hizo lo impensable. Se acercó a Magnolia. Ella estaba conversando con Miranda Castellanos, aunque él no sabía quién era, cuando sintió su presencia. Se volvió lentamente y por un momento sus ojos se encontraron. Magnolia, dijo él, y su voz sonaba extraña incluso para sí mismo. Felicidades. El premio, tu trabajo, es impresionante. Magnolia lo estudió con expresión neutra, como si estuviera observando una pieza de museo medianamente interesante, pero no particularmente memorable. Gracias, dijo simplemente. Te ves diferente. Soy diferente, corrigió ella.
Resulta que cuando dejas de intentar encajar en la visión que alguien más tiene de ti, descubres quién realmente eres. Es bastante liberador. Marcel intentó sonreír, pero salió como una mueca. Escucha, sobre cómo terminaron las cosas entre nosotros. Marcel, lo interrumpió Magnolia con voz suave, pero absolutamente firme. No necesito tu disculpa. No necesito tu explicación. No necesito nada de ti. Y esa es la mejor sensación del mundo. Pero yo cometí errores. Fui injusto contigo. Si pudiera volver atrás, ¿harías qué? Magnolia ladeó la cabeza, genuinamente curiosa. Me tratarías con dignidad básica. Me incluirías en tu vida. Me verías como un ser humano completo en lugar de un accesorio decorativo. Marcel, el problema no es que cometiste errores. El problema es que nunca me viste como una persona que mereciera tu respeto en primer lugar. Y no hay disculpa que pueda arreglar eso. Marcel sintió algo que nunca había experimentado en su vida de privilegio y arrogancia. Vergüenza genuina. Magnolia, Pero ella ya se había vuelto hacia Miranda, retomando su conversación como si Marcel no existiera. Y para ella, realmente había dejado de existir en cualquier forma significativa. Marcel regresó a donde Verónica e Ingrid esperaban, pero todo el resto de la noche fue un borrón de incomodidad. Verónica estaba irritada, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre ex-esposas que necesitan atención. Ingrid estaba inusualmente silenciosa, como si estuviera recalculando algo fundamental. Y Marcel no podía dejar de mirar a Magnolia, moviéndose por ese salón como si le perteneciera, brillando con una luz que él nunca había notado, o, peor, había intentado activamente apagar. La gala terminó pasada la medianoche. Magnolia salió caminando sola hacia un taxi, rechazando cortésmente las ofertas de colegas de compartir vehículo. Necesitaba ese momento de silencio, ese trayecto en soledad por las calles de Barcelona, iluminadas por farolas antiguas y neones modernos. Cuando llegó a su pequeño estudio en el Raval, se quitó los tacones, se sirvió una copa de vino y se sentó en el alféizar de su ventana mirando la calle abajo. Podía escuchar música filtrándose desde el bar de tapas en la esquina, risas de gente que caminaba de regreso a casa después de una noche fuera. Y por primera vez en 5 años, Magnolia se sintió completamente en paz. No porque hubiera vengado las humillaciones, no porque Marcel finalmente hubiera visto lo que había perdido, sino porque había descubierto algo infinitamente más valioso. Su propio valor era independiente de la opinión de cualquier otra persona. Marcel la había tratado como si fuera invisible, y ella había creído durante demasiado tiempo que tal vez tenía razón, que tal vez realmente no era suficiente, pero la verdad hermosa y aterradora y liberadora, era que ella siempre había sido suficiente, más que suficiente, extraordinaria. Solo había necesitado quitarse de encima el peso de las expectativas de Marcel para poder ver su propia luz. 3 semanas después, Magnolia dejó Barcelona. Su vuelo a Nueva York salía temprano en la mañana, y mientras el avión despegaba, ella miró por la ventanilla viendo cómo la ciudad se hacía pequeña bajo el sol dorado del amanecer. Sagrada Familia, Park Güell, las playas del Mediterráneo, brillando como espejos líquidos. Barcelona le había dado mucho: educación, experiencia, un primer amor que resultó ser una lección sobre lo que nunca volvería a aceptar. Pero ahora era tiempo de algo nuevo, algo completamente suyo. En Nueva York, Magnolia floreció de maneras que ni siquiera había imaginado. Su trabajo en el MoMA fue revolucionario, sus exposiciones generaron conversaciones internacionales. Su nombre comenzó a aparecer en listas de curadoras más influyentes menores de 40.
Y en todo ese tiempo nunca miró atrás. Nunca se preguntó qué estaba haciendo Marcel. Nunca buscó su nombre en redes sociales. Nunca sintió el impulso de demostrarle nada. Porque la verdadera libertad no es hacer que tu ex lamente haberte perdido. La verdadera libertad es dejar de necesitar que lo lamente. 2 años después, Magnolia recibió un mensaje de Adriana. Era un enlace a un artículo en un periódico de Barcelona. Reconocido arquitecto Marcel Sorensen enfrenta escándalo de plagio. Aparentemente, varios de los diseños por los que Marcel había ganado premios habían sido fuertemente influenciados, eufemismo periodístico para decir robados, de arquitectas junior en su estudio. Había demandas, investigaciones, su reputación estaba en ruinas. Magnolia leyó el artículo una vez, sin sentir placer ni dolor. Simplemente cerró la laptop y volvió a su trabajo, porque Marcel Sorensen ya no ocupaba espacio en su mente ni en su corazón. Ella estaba demasiado ocupada construyendo algo hermoso con su propia vida, una vida que finalmente, gloriosamente, le pertenecía solo a ella. Y esa era la mejor venganza de todas. No necesitar venganza, solo vivir tan brillantemente que el pasado se vuelve irrelevante. Magnolia Fernández había sido borrada de las fotos familiares, excluida de la vida de un hombre que nunca supo verla. Pero resulta que no necesitas estar en las fotos de alguien más cuando estás ocupada creando tu propia obra maestra. Y su obra maestra era simplemente ella misma. Hay mujeres que pasan toda su vida esperando permiso para brillar. Permiso de sus padres, sus parejas, sus jefes, la sociedad. Magnolia había sido una de ellas, esperando que Marcel finalmente la viera, la valorara, la incluyera en la narrativa de su vida perfecta. Pero la verdad más hermosa y aterradora que cualquier mujer puede descubrir es esta: no necesitas permiso de nadie para ocupar espacio en el mundo. No necesitas que alguien más valide tu existencia. No necesitas ser incluida en fotos familiares de personas que nunca te trataron como familia. Necesitas, simplemente, reconocer tu propio valor. Y una vez que lo haces, una vez que realmente, profundamente lo internalizas, todo cambia. Porque cuando una mujer deja de mendigar amor, respeto, reconocimiento, cuando simplemente se levanta y construye su propia vida extraordinaria sin esperar la aprobación de nadie, esa es la transformación más poderosa del universo. Magnolia no venció a Marcel siendo mejor que él, lo venció siendo completamente ella misma, y descubrió que eso siempre había sido suficiente, siempre.